Escalante y ahora me acompaña la hermana Vero. Dios les bendiga, soy Verónica Figueroa y me da mucho gusto, mucha alegría de poder estar compartiendo con ustedes este segmento que traemos en esta noche. Amén. Sí, hermanos, si tú nos has estado siguiendo durante lo largo de estos estudios, la serie de estudios que estamos mirando, seguimos con las jornadas del cristiano y miramos en este estudio que es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fueron las jornadas durante el desierto. Y de la misma forma, ahora nosotros también lo traemos a lo espiritual, a nuestro diario caminar del cristiano. Cómo es que ahora nosotros también podemos ver, reflejarnos en el pueblo de Israel. Cómo cuando ellos salieron de Egipto y tuvieron muchas cosas que Dios trató con ellos, que Dios los iba obrando, iba transformándolos, limpiándolos, y de la misma forma ahora nosotros en lo espiritual, que ya somos hijos de Dios, pero también hay cosas que todavía necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida, en nuestra alma, y sobre todo en nuestra alma. Y si usted ha estado siguiendo la secuencia de estos programas, de estos temas, miramos la semana pasada que cuando partieron de Ramsés, el pueblo de Israel, y eso lo encontramos en Números 33:3. Lo voy a leer, dice: en el mes primero partieron de Ramsés, el día 15 del mes primero. El día después de la Pascua, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de los egipcios. Y es bien interesante lo que narra aquí, cómo el pueblo de Israel partieron de Ramsés. Pero también miraban la semana pasada que Ramsés quiere decir almacenamiento, y eso lo miramos que es el recuerdo o el pasado para nosotros. Y podemos ver que cómo el pueblo de Israel tuvo dificultades para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque habían cosas de Egipto que no las podían dejar. Y de hermana Vero, de la misma forma nosotros ya somos hijos de Dios, ya Cristo nos perdonó, nos limpió, pero también hay cosas que todavía nos están afectando para poderle obedecer, para buscar más de Dios. Y hay cosas que todavía pueden estar en nuestra alma, que nos están molestando, cosas del pasado. Claro que sí, hermano. Y algo impactante en esta enseñanza es, en estas jornadas, el capítulo que llevamos, la jornada 2, es impactante, hermano, cómo estas características que nuestros hermanos enseñaron la semana pasada, cómo nos han afectado a nosotros, porque como tú decías en el diario vivir, nosotros no podemos dejarlas. ¿Por qué? Porque todavía no ha habido un encuentro, una verdadera reconocer nuestra salvación que Dios nos ha dado para que nosotros cambiemos, ¿verdad? Porque si tú te das cuenta en las características de Israel, dice que era esclavo, el alma era totalmente esclava, imagínate. Y nosotros ahora, el Señor que nos sacó antes cuando estábamos en el mundo, nosotros estábamos tan esclavos de todo y ni siquiera nos dábamos cuenta. Hoy día nosotros ya somos cristianos, pero también no nos hemos dado cuenta que tenemos estas características en el trabajo, y esto no es fácil, pero solo nosotros reconociendo verdaderamente lo que el Señor nos ha dado, que es nuestra salvación, vamos a poder comprender qué es esta jornada 2. Porque si tú te das cuenta, esto es una recapitulación de la semana pasada, ¿verdad? Esta jornada de veras que nos ha dejado algo tan grande, porque el Señor quiere que nosotros nos dejemos de ser esclavos de esa vida que ya no tenemos de todo, ¿verdad, hermano? Es importante reconocer y saber cómo estamos caminando delante de Dios, porque también Dios, el Espíritu Santo, sabe cómo estamos caminando, pero como dice Manavero, que es importante reconocer cómo estamos delante de Dios y pedir ese auxilio. Podemos ver que también que el estudio pasado miraban unas características de la amargura, cómo el pueblo de Israel, dice, se llenó de amargura por el trabajo
a lo que lo sometieron los egipcios. Estaban atados, estaban esclavos con esos trabajos que le habían impuesto los egipcios. Y de la misma forma, hoy nosotros, hermano, tú te has de preguntar, tú que nos estás sintonizando en este momento, ¿por qué hay veces que cosas que no puedo dejar? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿O por qué hay cosas que todavía me están lastimando, me están molestando? Porque si bien es cierto, hermanos, a nosotros ya somos hijos de Dios, ya estamos en los caminos de Dios, pero hay veces que abrimos puertas y el enemigo es bien astuto. Nos trae esas cosas del pasado, nos recuerda o nos trae esas cosas que en el mundo vivimos, Él nos las vuelve a traer a nuestra vida, y es bien interesante reconocer y pedir el auxilio de parte de Dios. Pero ahora vamos a seguir con el tema, y vamos a seguir avanzando, y vamos a ver ahora cómo el pueblo de Israel dice que también vivió situaciones bien difíciles cuando estaban en el pueblo en Egipto, y las cosas que ellos tuvieron que pasar porque Dios los iba a sacar, pero también Dios les había dado instrucciones cómo ellos tenían que hacer. Y vamos a ver, dice que también al pueblo de Israel, dice que el faraón ordenó que mataran, dice, a todos los hijos varones, y eso lo encontramos en Éxodo 1:16. Lo voy a leer, dice, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las veráis sobre el lecho de parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Aquí podemos ver, hermanos, que Faraón a cierto punto ya tenía temor del pueblo de Israel, porque dice la Biblia que iba creciendo y se iban siendo fuertes y numerosos, y el Faraón tenía miedo de los hebreos. Entonces vino y se le ideó que mataran a todos los recién nacidos que fueran varones. ¿Y qué nos dice este versículo? Aquí también podemos ver el ejemplo del Señor Jesús. Cuando nació, recordémonos que este rey, los que quería matar porque no sabía quién era el niño que había nacido en Belén, y le dijo a los reyes que le dijeran. Y entonces él se enfureció porque los reyes no regresaron, y ordenó que mataran a todos los niños. Y esto, hermano, nos quiere decir que el enemigo siempre quiere quitar la autoridad, quiere quitar el sacerdocio, la autoridad al varón. En este caso vamos a ver cómo el enemigo quería estorbar los planes de Dios, porque recordémonos que allí fue donde también Moisés se salvó, porque también él nació en ese tiempo donde Faraón dio esa orden. Y vamos a ver que unas características, cómo el enemigo en esta forma de Faraón quería destruir a todos los niños varones en ese tiempo. Y vamos a ver unas características, 5 características que podemos ver cómo el enemigo quiere anular, quiere quitar al varón, que se meta más en las cosas de Dios, que camine en el camino de Dios. Y el primer punto es el trabajo. El trabajo, dice, a causa del duro trabajo, muchos varones israelitas morían. ¿Por qué? Porque dice que eran unos trabajos que los egipcios los habían puesto bien tremendos, que los estaban, en muchas formas, los estaban matando con mucho trabajo que les estaban dando. Claro que sí. Y algo importante, ¿verdad?, que ahorita estamos pasando y no nos damos cuenta, que por esa razón es que hay tantas mujeres en las iglesias y no hay muchos varones sirviéndole al Señor. Amén. Porque eso ha repercutido, ¿verdad? Y no nos habíamos dado cuenta hasta ahorita que estamos estudiando las jornadas, ¿verdad? Pero para eso mismo es esta enseñanza, para que nosotros nos demos cuenta de estas características que el Señor está permitiendo, que descubramos dónde estamos cometiendo ese error, ¿verdad, hermano? Porque imagínense que nosotros ahí se está hablando de la esclavitud, pero vemos que hoy en día las mujeres y varones trabajando dentro de las iglesias, el trabajo, a causa del duro trabajo, muchos varones israelitas morían, ¿verdad? Y no se pueden dar cuenta de que al varón, por medio del afán del trabajo, por lo tanto, debemos de mantener el equilibrio,
porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que el trabajo que Dios nos está dando es bendito. Amén. Pero si nos podemos dar cuenta en esta enseñanza que si nosotros nos excedemos de trabajo, nosotros nos vamos a dar cuenta que eso ya no es de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta y muchas veces quiere uno de todo tener y el sistema le agarra todo el dinero, no se da cuenta que uno con poco está cabal, ¿verdad? Pero si tú trabajas más, te excedes y te limitas a recibir la palabra de Dios. Entonces ahí nos estamos haciendo nosotros esclavos, esclavos como lo estaban los israelitas. ¿Te imaginas? Y ya en este tiempo nosotros conociendo al Señor, seguir siendo esclavos. Es triste, ¿verdad, hermano? Porque hay mucho que dar, hay mucho que trabajar para que nosotros caigamos en esa forma. Porque mira, yo en lo personal así estuve 6 días trabajando y 9 horas y apenas un día que tenía libre. Eso es esclavitud, ¿verdad? Pero gloria a Dios que ya no estoy así. Amén. Sí, es bien cierto lo que dice la hermana, que a veces hoy podemos ver en las iglesias, porque a veces se pregunta uno por qué las hermanas, las mujeres sirven, están sirviendo más que los varones, o a veces en el caso de la familia, el matrimonio, a veces es la esposa la que toma la iniciativa de servir, y a veces los varones como que nos cuesta más a servir en la iglesia. Y esa es otra característica, que el trabajo a veces nos quiere quitar el tiempo que tenemos que ofrecerle a Dios. Porque acuérdense que de 7 días a la semana, las 24 horas, 365 días al año, ¿cuánto a veces le dedicamos a Dios? Y entonces el trabajo toma a veces un punto bien especial en la vida del varón. ¿Por qué? Porque lo ponemos como excusa. O que a veces por mi trabajo hoy no podría ir a la iglesia, a veces por mi trabajo no voy a poder ir a servir, porque el enemigo toma ventaja de todo eso. Él sabe y quiere siempre estar estorbando al Hijo de Dios, en este caso al varón, que pone como pretexto el trabajo. Y a veces también si queremos hacer más horas extras o queremos trabajar más de la cuenta, ¿y qué pasa? Entonces ahí estamos dejando de segundo plano las cosas de Dios, el servicio en la iglesia. Y esta es una característica que el enemigo toma ventaja del varón, cómo quiere apagar, cómo quiere cortar ese crecimiento, ese caminar en los varones en la iglesia. Y tenemos el segundo punto. Claro que sí. Y entonces en total esa característica, hermano, a mí me impacta, porque ¿sabes dónde caemos? En el afán. Así que tú no caigas en ese afán, porque Dios te ha hecho libre. Amén. Libre para ser bendecido, ¿verdad? Amén. Y no sigas en ese afán, porque de veras esta enseñanza es bendita, porque nos está enseñando de que el trabajo es bendito, pero excediéndonos nos tenemos que tener mucho cuidado, porque caemos al afán. Sí, el segundo dice la familia. La familia es lo principal para nosotros. Amén. En el hogar, mayormente que, por ejemplo, tú que eres la cabeza del hogar, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo el Señor quiere bendecirnos, pero también a causa del esposo, de los hijos, ya no queremos ni venir a la iglesia por la razón de que muchas veces o ellos ya no asisten a la iglesia porque se acomodaron por lo mismo, la misma razón del trabajo. Entonces nos influyen. No, tú no vayas porque, ¿para qué? Y entonces si uno no está orando, porque esta es cuestión de orar, hermano, ¿verdad? Porque si nosotros no queremos caer en esa red, tenemos que estar listos, tenemos que estar dando siempre palabra, porque nosotros no tenemos que hacernos igual que ellos, sino nosotros orar por ellos, ¿verdad, hermano? Sí, es bien interesante estar atentos cómo es que a veces la familia, a veces si no tenemos ese equilibrio para buscar de Dios o para estar trabajando en la obra de Dios,
a veces esta es otra característica que el enemigo usa en contra del varón, en este caso también a general en los hijos de Dios, porque a veces preferimos, si viene el hijo, la esposa, o dice, oh, ¿sabe qué, papi? Ahora vamos a tal lugar, no hay que ir a la iglesia. Pero si no tenemos cuidado, no tenemos ese equilibrio, se puede hacer constante, que no, este fin de semana, mejor vamos, sí, exacto, vamos aquí, ok, y uno por complacer a los hijos, a la familia, sí. pero si no tenemos ese cuidado, no tenemos ese equilibrio, que cuándo darle tiempo a la familia y cuándo dedicarle tiempo a Dios. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo, hay que pedirle a nuestro Señor que nos dé esa sabiduría, esa guianza, cómo tener ese equilibrio para no caer en ese error que el enemigo quiere que caigamos. Porque a veces, yo creo que a todos nos ha pasado, que a veces, bueno, ya la semana pasada fui todos los días a la iglesia, pero este fin de semana no vayamos. Y hay que tener cuidado porque el enemigo nos puede estar atento a eso, que no, lo podemos estar haciendo constante. Y podemos ir, como decía usted al principio, que no nos damos cuenta cuando caemos en esa trampa del enemigo. Claro que sí, como esto influye, ¿verdad? Yo siempre digo que el esposo y la esposa, cualquiera de los dos influye en cada uno, en toda la familia, ¿verdad? Así como dice, vámonos, ¿verdad? Así decimos, mejor no vayamos, ¿verdad? Y entonces en esa red no debemos de caer. ¿Por qué? Porque esa es una característica de la esclavitud que no debemos de caer, ¿verdad, hermano? Porque el Señor no quiere que estemos así. Dice en Isaías 12:2, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Eso es lo que debemos de enseñarle a la familia. Amén. Porque nuestra salvación nadie nos la va a dar. Amén. Y ni siquiera pagamos por eso, no que el Señor ya dio pagó su vida por Amén. Nosotros. ¿Te imaginas, hermano? Amén, sí, y ese punto también que es este versículo que está leyendo de Isaías 12:2, podemos ver que la salvación es personal. La salvación es personal, ¿por qué? Porque si ya la familia, o digamos, o en este caso un miembro de la familia, ya sea el esposo o la esposa, ya son salvos y van a la iglesia, pero el esposo tal vez no ha reconocido al Señor Jesús como su Salvador, o un hijo que no quiere de las cosas de Dios, y ahí podemos ver que la salvación es personal. Claro que si sí. el papá o la mamá son salvos, no quiere decir que toda la familia va a tener ese mismo galardón, no, sino que es personal la salvación. Por eso hay un determinado tiempo, momento, donde cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero también buscar la consagración, porque es una salvación personal y la consagración también es personal. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando vengan estas cosas a nuestra vida y tener ese equilibrio, porque el enemigo es bien astuto y usa muchas formas de estorbar, ya sea en la familia, con los hijos, con a cualquier miembro de la familia o del trabajo, muchas cosas que el enemigo pone de estorbo. ¿Para qué? Para que nosotros todavía estemos esclavos de las cosas, de esos afanes, de las cosas que el mundo nos quiere todavía tener retenidos. Claro que sí, hermano. Y a nosotros las mujeres nos enseña esta enseñanza. A muchos siervos de Dios en la actualidad, dice, le sucede lo mismo que a Salomón, ¿verdad? Quien a causa de sus esposas y concubinas comenzó a adorar a dioses ajenos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque él, siendo un hombre sabio, ¿te imaginas? Amén. Un hombre sabio, que él era una gran bendición que Dios le había dado, que Amén. Él le había respondido. Pero por eso mismo, por dejarse llevar y caer en la idolatría de las mujeres, entonces eso lo retiró, y te imaginas, su salvación prácticamente la perdió. Amén. Porque una persona que se retira y no lleva a su esposa, la pierde. Amén. Porque eso es delicado, porque el Señor ya nos
dio esa vida maravillosa, esa nueva vida que el Señor quiere para cada uno, pero nosotros debemos de, las mujeres, orar y creerle, porque eso es lo que tenemos que hacer, creerle al Señor que Él va a hacer la obra, no la va a dejar a medias. Amén. Si nosotros somos los que dejamos todo a medias, ¿verdad que sí? Sí, amén. Sí, bien interesante ver cómo también esta otra característica, cómo las mujeres también en el ejemplo de Salomón hicieron caer a Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón, acuérdese que él tuvo muchas esposas, pero esas esposas, Salomón, ahí sí que él era el hombre más sabio, pero ahí sí no tuvo sabiduría para sus esposas vinieran a que adoraran al Dios que Salomón adoraba, sino que él se dejó influenciar y se dejó llevar a los dioses de esas esposas que él tenía, que eran otros dioses ajenos. Y ahí fue donde comenzó a alejarse, a tener ese distanciamiento con Dios. Y esta es otra característica que hoy en día a los siervos, a los varones, también hay que tener mucho cuidado por las mujeres, cómo a veces afectan el caminar o el ministerio o el llamado que el varón puede tener. Y sabemos a la luz de la Biblia, que nos enseña la Biblia, que en primer lugar está Dios. Entonces, esa es otra característica que el enemigo puede usar hoy en día en nosotros, cómo nos puede atrapar, cómo nos puede todavía tener esclavos de esas cosas que en el pasado estuvimos. Y por eso es que el enemigo es sabio y quiere volver a traer cosas a nuestra vida diaria. Otro ejemplo, también, digamos, si un varón en los tiempos que anduvo en el mundo era disculpe la palabra, mujeriego, y hoy en día el enemigo sabe, porque el enemigo sabe el pasado de nosotros también, y hoy en día puede venir y poner una trampa de esas a los varones para ver si caen, aunque ya estén casados o no estén casados, pero sabemos que Dios es todopoderoso, y si confiamos en Él y le pedimos a Dios, Él nos va a guardar para que, como dice la Biblia, que nuestro pie no resbale. Ahora vamos a ver el siguiente característica, que es la fama. Pero mira, antes, hermano, quiero compartir más de lo que tú estás diciendo, ¿verdad? De los varones. Es algo delicado que un esposo continúe siendo cristiano y siga en ese adulterio. Amén. Porque esa es la palabra, ¿verdad? Adulterio. El enemigo conoce. Amén. Conoce de lo que era antes. Amén. Pero puede ser que lo que conoce es porque delata por su boca. Amén. ¿Verdad? Porque ahí es donde se va a dar, y la mujer también, ¿verdad? Amén. Entonces ahí es donde se delata, y el enemigo se da cuenta de lo que está haciendo en su vida. Entonces ahí es donde le pone la trampa. Así que hay que tener mucho cuidado, porque somos cristianos y el diablo no duerme. Amén. Eso es lo que quiere hacer con nosotros. Con respecto a la fama, estos lazos, ¿verdad?, de amargura, porque estos son ahí sí que lazos de amargura que nos tira el enemigo. La fama, cantantes cristianos, siervos de Dios en todas las áreas. Muchas veces nos dejamos nosotros que solo porque nos vean, ¿verdad? Tal vez nunca había hecho algo así como ahorita lo que estoy haciendo yo y tú y los demás hermanos. Es impactante, y tal vez quería él algún día ser famoso. Y esa trampa, viene el enemigo y tira ese lazo de amargura, y no se viene a dar cuenta hasta que ya está ponle en el púlpito. Y entonces ahí es donde viene, y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces los servidores notables en las iglesias, muchos buscamos ser vistos en nuestro servicio en vez de ver al único digno, ¿verdad?, de ser alabado, que es nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no somos artistas. Amén. Nosotros no debemos de ser artistas del evangelio, sino adoradores del Señor. Amén. ¿Verdad, hermano? Amén. Sí, eso es bien tremendo, hermanos, porque a veces cuando
Dios lo comienza a usar a uno, cuando uno comienza a servir en la iglesia, cuando uno comienza a trabajar en la obra y Dios comienza a usarlo, el enemigo es bien inteligente, el enemigo sabe a dónde puede él estorbar, y qué es lo que hace, ya comienza a darnos esos pensamientos de que ahora sí yo soy el único aquí que sirve mejor, o yo soy el mejor trabajador aquí en esta área. Y comenzamos en nuestro corazón a querer adquirir esa fama, a que nos vean más en la iglesia, a que nos vean más en nuestro servicio. Pero como decía decía hermana, que al único que nosotros venimos a servir y venimos a darle es el puesto, que es el único rey, el único que necesita y tenemos que ser exaltado, es el nuestro Señor Jesucristo, porque no venimos a ver al hombre, no venimos a ver quién sirve mejor o quién es el mejor ujiero, quién es el mejor discipulador, quién es el mejor, no. Pero el enemigo es bien tremendo, que a veces usa el servicio para que nosotros comencemos en este caso, a creernos más que los otros hermanitos, a caer en esos lazos. Y la fama, pues, es bien tremendo, porque después ya no vamos a andar caminando así normal, sino que vamos a andar caminando con el pecho saltado, como dicen los hermanos. ¿Por qué? Porque la fama es tremenda, puede atraparnos en ese sentido. Claro que sí, hermano. Y otro punto, otro lazo de amargura, ¿verdad? Es la lana o dinero. Muchos confían en sus riquezas más que en Dios, y dicen, Dios me lo ha dado. Pero recordemos que lo que Él quiere es que busquemos primero al Señor. Amén. Porque las añadiduras Él nos las da. Y Él lo que quiere es que nosotros nos acerquemos contritos y humillados. Amén. Porque Él es maravilloso, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 46, capítulo 46, versículos 6 y 7, dice así: cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, aleluya, gloria al Señor. ¿Y te imaginas? Amén, sí, hermanos, entonces, ya el tiempo avanza bien rápido aquí, afortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero...